Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos 1 al 6. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor Dios de Israel contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las volveré a traer a sus pastos, para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán, ni se espantarán, y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 13 al 18. Hermanos, ahora unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cerca en virtud de la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos hechos un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes los que estaban lejos como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: Vengan conmigo a un lugar solitario, para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían, que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. La figura de los pastores era bien conocida en la cultura de Israel. Al fin de cuentas, hace 2000 años, el pueblo de Dios era fundamentalmente una sociedad de pequeños comerciantes, de agricultores, de pescadores y de numerosos pastores de rebaños. Los pastorcillos eran jóvenes, sin ninguna educación, normalmente pobres y a veces con una mala imagen de deshonestos o ladronzuelos. Nos llama la atención que Jesús precisamente se quiere equiparar con estos pastores de rebaños, de ovejas y de cabras, pero Él se da un autocalificativo que lo hace distinto de los otros pastores. Él se llama a sí mismo el buen pastor. Y este buen pastor, como nos dirá el evangelista Juan en el capítulo 10, se distingue por cuidar de las ovejas, por llevarlas a pastizales frescos, por cuidarlas y protegerlas de fieras salvajes, por estar atentos a los desvaríos de cualquier oveja o cabrita despistada, por sanar las heridas y las enfermedades de los inocentes animales en medio del rebaño. En este contexto de pastores es que podemos leer las lecturas que nos presenta la liturgia de este día. En efecto, del libro de Jeremías se advierte a todos por parte del profeta que nos cuidemos de aquellos pastores y que cargarán con su culpa los que no supieron cuidar a las ovejas, entiéndase a las almas, que dejaron que se perdieran, se desperdigaran, y afirmará que va a pedir cuentas a cada una de ellas por la maldad y la ineptitud de sus acciones, y por el contrario, se presenta a Dios por labios del profeta Jeremías como aquel pastor que reunirá al resto de las ovejas y las conducirá a pastos donde tengan comida abundante. Hoy descubramos que pastores en el fondo somos todos los que tenemos una responsabilidad, un compromiso en la formación en valores, en la educación, en iluminar el camino de los demás. Así, por ejemplo, los papás son pastores sobre sus hijos. Los maestros son pastores que guían y enseñan no solamente conocimiento técnico y teórico a sus alumnos, sino que les enseñan a descubrir los grandes valores de la vida y a construir proyecto existencial en los años de juventud de sus estudiantes. Los sacerdotes somos pastores con nuestros feligreses y estamos llamados a alimentarles la fe, la esperanza y la caridad a todas las almas a nosotros entregadas. Los líderes políticos y empresariales también son pastores que están llamados a construir sociedades más justas, más humanas. Por eso esa primera lectura de Jeremías nos invita a descubrir la gran responsabilidad, el inmenso compromiso que en el siglo XXI nosotros, los nuevos pastores, tenemos con tantas personas. Yo en lo personal, como sacerdote, siento el compromiso a través de las redes sociales, de este mensaje diario que damos, que compartimos con ustedes, de alimentar sus almas, de fortalecer su fe, de animar su esperanza, de encender en caridad sus corazones, de mostrarles la verdad del Evangelio, de cuidarlos y defenderlos de tantas ideologías engañosas del mundo, ideologías de consumismo, de materialidad y de egoísmo que los vuelve infelices y desdichados en la vida.
Hoy te pregunto, ¿cuál es tu tarea como pastor frente a tus hijos si eres mamá o papá, frente a tus empleados si eres jefe, frente a tus estudiantes si eres maestro, frente a tus ciudadanos si eres líder político, en general frente a aquellas personas que tienen responsabilidad? Nos dirá el Evangelio de San Marcos que el pastor fundamentalmente es el que enseña. Y así lo señala el capítulo 6 del evangelista Marcos, cuando dice que Jesús, con toda paciencia, como buen pastor, se pone a enseñarles muchas cosas a sus discípulos. Pero también en un segundo verbo, el pastor es aquel que se compadece, que siente dolor con el dolor de los demás, que sufre con el sufrimiento de las almas a él encomendadas. Jesús se compadeció de la multitud y lo dice claramente, porque andaban como ovejas, como almas que no tienen pastor, que no tienen guía. Finalmente, Jesús en el Evangelio 1, además de enseñar, 2, además de compadecerse, nos enseña el valor de la amistad con el discípulo, cuando los invita a tener intimidad, cercanía con ellos en la comida y en el descanso. Es que en medio de los atafagos de la actividad apostólica, Jesús sabe ser amigo, que comparte la comida, comparte la vida con sus discípulos y también lo lleva a lugares solitarios, al descanso, a la oración, al encuentro humano en la amistad. Hoy en nuestro mundo, donde tantas personas viven en familias unipersonales de un solo miembro, hoy donde le decimos a la soledad que esto es autonomía, hoy cuando sentimos fácilmente depresión en nuestra vida porque somos incapaces de construir relaciones profundas de afecto, de familia, de amistad, preguntémonos estas lecturas que nos hablan del pastoreo en el amor, de la guía con sabiduría de la vida de los demás, que nos enseñen a cada uno de nosotros a ser verdaderos pastores, guías, maestros y amigos para las personas más cercanas y sobre todo para aquellas personas que se nos ha encomendado la guía y la orientación de sus vidas. Que el buen Dios te bendiga en abundancia en este día, que te dé sabiduría para ser pastor para tu familia y te llene de luz y de paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime. El sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia.